Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Wendy Alejandra Medellín Macías, junto con mi compañera Celsa Julia Rangel. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante sobre la línea de tiempo, sobre las teorías del pensamiento de la administración. Acompáñanos en este recorrido para que conozcas un poco de su historia. ¿Alguna vez te has preguntado quién decidió cómo se organizaba anteriormente el gobierno o cómo se organiza hoy en día? ¿Por qué existen tantas alcaldías, tantos ministerios, tantas secretarías, tantas instituciones públicas que vemos todos los días? O mejor aún, ¿quién fue el primero que se preguntó o se dijo, tenemos que administrar lo público? ¿O en qué momento la gestión del Estado se convirtió en una disciplina formal? Su historia, el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante. Hoy te vamos a contar un poco en cómo nació y cómo evolucionó la administración pública, tanto de sus raíces en la antigua China pasando a Europa, hasta llegar a cómo funcionó hoy en países como lo es Colombia. Porque sí, aunque no lo parezca, la administración pública tiene filosofía, tiene historia, tiene drama político, es mucho más que trámites y oficinas. Es el corazón del funcionamiento del Estado. Así que surgió una pregunta que cambiaría como tal la historia. ¿Cómo se puede gobernar bien y para todos? Esta inquietud llevó en este caso a muchos filósofos, pensadores, líderes a buscar como tal una respuesta. Y de esas búsquedas como tal, pues nacieron las primeras teorías de la administración pública. En este caso, intentaron transformar el poder de un servicio, el poder en servicio y el gobierno en una herramienta para el bien común. Como resultado, los pueblos vivían bajo sistemas arbitrarios marcados por injusticia, desórdenes, abusos. No había una estructura que garantizara el bienestar colectivo ni normas que orientaran cómo gestionarse lo público. En sí, la administración se daba de manera improvisada, dependía del carácter del gobernante y no había normas universales. Uno de los problemas en los cuales pues aborda como tal esta historia es que durante los siglos los gobernantes como tal buscaban tener el control absoluto del poder, en este caso como eran los reinos, los imperios, las monarquías, ya que estos pues como tal se organizaban según la voluntad del soberano, sin que en este caso existieran reglas claras como son los límites, institucionales o principios éticos que protegieran como tal a la población. Los orígenes filosóficos de la administración datan del siglo III y IV a.C., donde todo comenzó con Lao Tse en China. Él fue un filósofo donde aseguraba o donde hablaba de gobernar en armonía con la naturaleza y con un equilibrio interno. Su visión era espiritual, pero también profundamente política. Este entonces pues aparece Aristóteles en Grecia, quien pues como tal analizó el bien común, lo que es la justicia y los tipos de gobierno, en este caso como eran las monarquías, la aristocracia y pues la democracia. Él ya pensaba en este caso Aristóteles en el que el gobierno debía de servir al pueblo y como tal no dominarlo. Ahora pasamos a lo que fue el arbitrismo islámico y el arbitrismo cristiano, que se dio durante el siglo VIII hasta el siglo XV a.C. Fue desarrollado por los musulmanes y los cristianos en España durante la Edad Media. Fue un sistema de conciliación entre diferentes grupos sociales. En este caso, el arbitrismo islámico se encargaba como tal de promover lo que era la convivencia entre los musulmanes, los cristianos y los judíos, mientras que el cristianismo más monárquico como tal buscaba era imponer las decisiones reales. En este caso, ¿qué pasaba? Pues en estos ambos casos, ellos ya se pensaba como tal en una administrar como tal el poder con justicia. En el siglo XVIII fue creada la ciencia de la policía y el cameralismo.
Aquí encontramos al absolutismo europeo. En Francia fue donde fue creada la ciencia de la policía por Nicolas Delamare y Juan Enrique von Juste. No te asustes, en este caso no era la policía como hoy en día la conocemos, sino como un sistema que se encarga de vigilar, de garantizar, de controlar como tal la felicidad de los súbditos. Luego en Alemania surge el cameralismo, que propone la profesionalización de los funcionarios públicos y la eficiencia del Estado. Fue el primer paso hacia una burocracia moderna. Y llega el momento clave. Bueno, uno de los aportes muy importantes en este caso fue el de Charles Jean-Baptiste Bonin en Francia, que este fue considerado como tal el padre de la administración pública moderna. Boni dice que la administración debe ser una ciencia y su misión es ejecutar la voluntad colectiva y construir un bienestar o un interés común. Durante ese aporte, gracias a él como tal la administración pública se separa del derecho y asimismo pues se empieza a pensarse como una disciplina científica. En el siglo XIX, la llegada a Colombia. Mientras tanto, en la Nueva Granada, el fiscal Francisco Antonio Escandón impulsa la reforma borbónica promoviendo la eficiencia y la educación acá en Colombia. Luego, en 1840, apareció Florentino González. Este es quien adapta como tal las ideas europeas a nuestra realidad colombiana. Él propone un sistema central en gobierno pero federal en administración, destacando la importancia en los municipios para fortalecer la democracia. En resumen, uno de los puntos de vista para Florentino, en este caso, era que la administración pública debía nacer del pueblo y asimismo servirle al pueblo. Después de siglos de ensayos, de error, de filosofía y conflictos y reforma, finalmente se consolidó lo que hoy llamamos administración pública moderna. Ya no se trata de solo gobernar, sino de gestionar con principios, con tomar decisiones basadas en evidencias, ética y eficacia. Como tal en la línea del tiempo, ya que uno de los aportes es que en Colombia esta fue como tal una de las evoluciones en las cuales reflejan las instituciones, una de las instituciones como lo es la ESAT, que es la Escuela Superior de Administración Pública, ya que como tal forma profesionales comprometidos con el servicio público, pero también en los planes como tal de desarrollo de un municipio. Además, pues esto permite como tal a cada uno de los territorios poder definir como tal sus prioridades, también garantizar o realizar como tal mecanismos de participación ciudadana. Y asimismo, pues generan, crean e implementan la voz del pueblo para que sea escuchada. La verdadera solución está en lograr encontrar un equilibrio entre una organización técnica eficiente y una estructura ética sólida. Como decía Florentino González, uno de los pioneros en Colombia, es imposible tener una eficiencia sin moral pública. Es decir, no basta con saber administrar, hay que hacerlo con conciencia social, con vocación de servicio y con respeto por los derechos de todos. Hoy más que nunca necesitamos entender que la administración pública no es solo un conjunto de trámites o cargos burocráticos. En este caso debemos definirla como tal, como una herramienta muy poderosa en las cuales nos ayuda a transformar las realidades, a reducir como tal las desigualdades e incluso también construir un país más justo. Si eres estudiante, funcionario, simplemente un ciudadano, tienes un papel importante en esta historia. Nuestro reto como nueva generación de administradores públicos en Colombia es continuar este legado,
pero adaptándolo a los desafíos actuales. La transparencia, la inclusión, la sostenibilidad y la innovación.